Buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este viernes 8 de agosto del año 2025. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está en sintonía de En Conexión. Está viendo En Conexión por TVB Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami. Por HD2 también nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, en su celular, en su tableta, en su computadora y en el Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VC Play, Venezuela Play, en Fanatis. Hoy, viernes 8 de agosto, es el día de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, una de las organizaciones órdenes más importantes en la Iglesia Católica. San Altmano de Pasó, obispo. San Emiliano de Cícico, obispo y confesor, y San Eusebio de Milán. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna creciente en Acuario. La luna de Acuario es la luna de la innovación, es la luna del progreso, es la luna que tiene que ver con todo lo que es tecnología, computación, cibernética, electrónica. Es la luna también de las sorpresas, de las buenas sorpresas, y es la luna de los amigos. El plenilunio lo tendremos a las 3:55 de la madrugada de mañana. Así que esta noche la luna va a estar inmensa, bellísima, y mañana también. Y en la madrugada del día domingo, a las 2:50 de la madrugada, la luna, ya menguando, aunque esté inmensa, entrará entonces en Piscis. Por el día de hoy, luna creciente en Acuario, Sol en Leo y Mercurio retrógrado, este viernes 8 de agosto del año 2025. El 8 de agosto del año 1786, el Congreso de los Estados Unidos estableció el dólar como la moneda oficial. El 8 de agosto de 1879 nació Emiliano Zapata, campesino y militar mexicano, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Murió asesinado en 1919 cuando apenas tenía 39 años. Hablando de cumpleaños, hoy está cumpliendo 88 el gran actor Dustin Hoffman. El 8 de agosto de 1952, en Venezuela, el equipo de béisbol Cervecería Caracas cambia su nombre a Leones del Caracas, uno de los equipos más laureados en toda la cuenca del Caribe. Se me pasó a decirlo, pero el 8 de agosto de 1928 nació Simón Díaz, el gran tío Simón. El 8 de agosto de 1974, Richard Nixon renuncia a la presidencia de los Estados Unidos a causa del escándalo de Watergate. Y hoy está cumpliendo 44 años el gran tenista suizo Roger Federer, considerado uno de los grandes de todos los tiempos. El 8 de agosto de 1988 entró en vigor el alto el fuego entre Irán e Irak, después de una guerra de 8 años. Y el 8 de agosto del año 2000, en Chile, la Corte Suprema de Justicia le retira la inmunidad diplomática y el cargo de senador vitalicio a Augusto Pinochet. La agenda que te hemos preparado para el día de hoy la vamos a iniciar en Madrid con el destacado economista Javier Díaz Jiménez. Con él vamos a analizar el escándalo, el caos que se ha levantado en todo el planeta a raíz del tema arancelario, de la guerra de aranceles desatada desde la Casa Blanca. Luego vamos a conversar con Ricardo Rosales, abogado especializado en derechos humanos. ¿Qué es la diplomacia de rehenes? Italia envía a un enviado, valga la redundancia, disculpen, a Venezuela, un enviado especial para negociar la salida de varios presos políticos italianos. El gobierno venezolano ni siquiera se digna a recibirlo. ¿Qué es la diplomacia de rehenes? ¿Por qué el italiano no pudo entrar y Rodríguez Zapatero sí? Luego, aquí en Miami, vamos a conversar con el abogado de inmigración Irving González. Ahora, para obtener la Green Card por matrimonio, UCIS tiene nuevas medidas, por supuesto, más restrictivas.
Eso lo vamos a abordar con el abogado González. Con Robert Valencia, analista político y miembro de la red de periodistas conectas.org en Nueva York, vamos a abordar el tema de los cambios en los patrones de reclutamiento de ICE. Ahora, la señora Kristi Noem ha dispuesto que desde la adolescencia, desde los 18 años, usted puede ser recluta de ICE. Además, les da bonos estudiantiles para que puedan pagar sus estudios, además de bonos por cada inmigrante que detengan, de manera tal de que lo que pretende la señora Kristi Noem es una cacería de inmigrantes. Hoy vamos a colocar en lugar del foro una entrevista que hice en junio del año 2012, hace 13 años, a Eddie Palmieri allá en Caracas. Así que vamos a recordar al gran Eddie Palmieri, quien nos dejó antier. En la ciudad de Orlando vamos a hablar con la doctora María Isabel Puerta Riera, ella es politóloga. Con ella vamos a abordar la pretensión del presidente Donald Trump de hacer un nuevo censo para excluir a los inmigrantes que estén ilegales, cuando constitucionalmente, a la hora de hacer los censos que se hacen cada 10 años, hay que contar a todos los que estén en el territorio de los Estados Unidos, sean legales o no. Y vamos a cerrar con el joven Miguel Ángel Ferrer, director de cine, quien ha filmado la película La Sombra del Sol, próxima a estrenarse aquí en Miami. Ese, pues, el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este 8 de agosto. En medio del furor nacional por los esfuerzos del presidente Donald Trump para cambiar la distribución de los distritos electorales de los estados demócratas y quitarles más escaños en la Cámara de Representantes a mediados de la década, y los esfuerzos de los demócratas por responder de la misma manera, el presidente volvió a subir la apuesta ayer con un llamado a realizar un nuevo censo. Trump dijo que había ordenado al Departamento de Comercio que iniciara un nuevo censo que tomaría la medida de excluir a los inmigrantes indocumentados de su recuento y que se realizaría, cito, de manera importante utilizando los resultados y la información obtenida de las elecciones presidenciales de 2024. Fin de la cita. Está en juego la asignación de miles de millones de dólares en fondos del gobierno federal, así como la distribución que determina el número de escaños en la Cámara de Representantes de cada estado. Según la ley actual, un censo a mediados de década debe realizarse en un año que termine en 5 y solo con fines de financiación, no de distribución. Planificar y llevar a cabo uno este año sería prácticamente imposible. Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron 1.97 millones al cierre del mes de julio, el número más alto desde noviembre de 2021. Además, las solicitudes iniciales subieron a 226,000, superando las previsiones y reflejando un mercado laboral que comienza a mostrar señales de enfriamiento. Expertos advierten que, aunque no hay despidos masivos, cada vez es más difícil encontrar empleo. Factores como políticas económicas inciertas, aranceles y menor contratación en varios sectores están influyendo. La tasa de desempleo sigue baja en 4,2%, pero el alza en las ayudas por desempleo podría ser señal de alerta sobre la salud del mercado laboral en lo que resta del año. Los estrategas de Wall Street ven indicios de estanflación en la economía estadounidense con la entrada en vigor de los nuevos aranceles del presidente Trump. Los datos sugieren que tanto una mayor inflación como un crecimiento lento son inminentes. Las empresas pronto podrían trasladar los aranceles a los clientes y el mercado laboral se tambalea. El consumo depende cada vez más del 10% de los que más ganan, quienes impulsan aproximadamente la mitad del gasto. Sin embargo, otro analista argumentó en Project Syndicate que el crecimiento derivado de las innovaciones tecnológicas estadounidenses superará las políticas estanflacionarias. Aún así, no está claro si el auge de la inteligencia artificial que impulsa la economía es prueba de la próxima revolución industrial
o de la próxima gran burbuja. Así lo escribió el periodista Derek Thompson. El senador John Cornyn, republicano de Texas, dijo que el FBI respondió positivamente a su petición de ayudar a encontrar a los legisladores demócratas del estado de Texas que salieron del estado para evitar que los republicanos avancen con su plan de redistribución, que le darían hasta 5 escaños más al Partido Republicano. Aunque no hay órdenes de arresto criminal, Cornyn insiste en que los demócratas deben ser responsables de ausentarse. La mayoría de los legisladores está dando conferencias y entrevistas, pero igual el FBI fue llamado a la búsqueda. El exdirector interino del FBI, Brian Driscoll, y al menos otro agente serán expulsados de la agencia, según informa Alan Goldman y sus colegas de The New York Times. Aunque el razonamiento no quedó claro de inmediato, Driscoll defendió a los agentes que investigaron el 6 de enero. Ivan Pérez y sus colegas de CNN informan que el jefe interino de la oficina de campo de Washington, Steve Jensen, también será destituido. Mientras tanto, se las están ofreciendo indemnizaciones hasta 300 empleados de la Government Accountability Office. Agentes federales patrullarán las calles de Washington, D.C. durante los próximos 7 días, anunció la Casa Blanca. La presencia federal reforzada comenzó a la medianoche. Está liderada por la Policía de Parques e incluye a oficiales y agentes del FBI, la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, y por supuesto funcionarios del temible ICE, además de otras agencias. La Casa Blanca indicó que las fuerzas federales estarán en unidades identificadas. El anuncio se produce un día después de que el presidente Donald Trump advirtiera que estaba considerando tomar el control del Departamento de Policía de la ciudad de Washington tras el violento ataque contra un exmiembro del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE. El presidente Donald Trump exigió ayer la dimisión del nuevo director ejecutivo de Intel por presuntos vínculos con China. Lip Bu Tan fue designado en marzo para impulsar la empresa estadounidense que se había quedado muy rezagada en la carrera de chips de inteligencia artificial. Washington considera a Intel vital en sus esfuerzos por encontrar un líder nacional en semiconductores que contrarrestre los avances tecnológicos de China. La capacidad de Tan para mantener una posición privilegiada entre Estados Unidos y China gracias a su anterior liderazgo en Cadence Design Systems y a sus largas y prolíficas inversiones en la industria china de semiconductores, se consideraba una ventaja, según The Wire China. Sin embargo, esas credenciales se han convertido en una desventaja después de que el senador republicano Tom Cotton expresara su preocupación esta semana sobre los supuestos vínculos entre Cadence y el gobierno y el ejército chinos. Los ministros del gabinete israelí se reunieron para aprobar la toma militar de Gaza a pesar de la fuerte oposición nacional e internacional. El primer ministro Benjamín Netanyahu confirmó su intención de ocupar Gaza antes de la reunión, pero sugirió que los estados árabes podrían eventualmente controlar el enclave. El plan se ha enfrentado a una férrea resistencia por parte de la opinión pública y las autoridades militares israelíes, incluido el teniente general Eyal Zamir, jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Temen que la campaña ponga en peligro a los rehenes israelíes retenidos por Hamás. Pero solo una presión masiva de Washington y otras capitales mundiales podría salvar a los rehenes en este momento. Así lo escribió un corresponsal del diario Haaretz. Algunos habitantes de Gaza dijeron al corresponsal de la BBC que temen más una nueva orden de desplazamiento que una ocupación. Cito: cuando la gente se vio obligada a abandonar el norte de Gaza, las cosas empeoraron mucho, escribieron. El pastor evangélico Douglas Wilson, conocido por su visión de una América regida por principios bíblicos, inauguró una nueva sede de Christ Church en Washington, D.C. El acto se realizó en un edificio del Conservative Partnership Institute, organización cercana al presidente Trump.
Wilson, líder del movimiento cristiano ultraconservador con sede en Idaho, propone que Estados Unidos adopte un modelo de gobierno teocrático basado en la interpretación literal de la Biblia. Esta nueva iglesia en la capital es parte de una estrategia nacional que incluye escuelas, academias para padres y centros editoriales. Uno de sus seguidores más influyentes es el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha defendido públicamente estas ideas. La expansión de este movimiento hacia el corazón político del país ha generado preocupación entre quienes defienden la separación entre iglesia y Estado. El gobierno del presidente Donald Trump aumentó ayer jueves de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por, cito, información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. Fin de la cita. Es de la señora Pam Bondi, fiscal general. Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado el año pasado vencedor en las elecciones, denunciadas como fraudulentas por la oposición y por los observadores internacionales. El líder chavista está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. En un video publicado en su cuenta de X, la señora Bondi acusó a Maduro de trabajar con organizaciones criminales como el Tren de Aragua de Venezuela y el Cártel de Sinaloa, uno de los mayores grupos mexicanos del narcotráfico. Y a las 6:16 de la mañana vamos con las noticias más importantes, con el editorial del día de hoy. A ver, tomo la cita de la señora Pam Bondi. De 25 a 50 millones por la captura del criminal. El representante Carlos Jiménez, representante en la Cámara en Washington por el estado de Florida, ha puesto el siguiente mensaje en la red X. 50 millones de dólares de recompensa al que nos ayude a capturar al dictador criminal Nicolás Maduro. La otra representante por Florida, María Elvira Salazar, ha escrito: Maduro no es un presidente, es una peligrosa amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es el cabecilla del narcoterrorista Cartel de los Soles y el jefe del Tren de Aragua que inundó nuestras calles con fentanilo, traficó mujeres y niños y exportó violencia por todo el hemisferio. Gracias a la administración Trump, escribe la señora Salazar, el Departamento de Justicia, el Tesoro y el Departamento de Estado han expuesto su imperio criminal y aumentado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. Nunca se negocia con terroristas. Este es un mensaje claro. Los días de Maduro están contados. María Elvira Salazar. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien también está al frente de la seguridad nacional, ha declarado, y así lo interpretó la periodista Carla Angola según una entrevista en The World Over, Maduro pasa a ser un objetivo militar de Estados Unidos. Después de escuchar todo esto, ¿usted qué dice? A Venezuela deben estar zarpando por lo menos unos cuantos destructores, unas fragatas, unos submarinos, un portaaviones, ¿verdad? Objetivo militar. Pues sí, en efecto, hay buques americanos que zarparon hacia Venezuela. Son el Mediterranean Voyager, el Canopus Voyager y el Sea Jaguar. Pero no son portaaviones, ni submarinos, ni fragatas militares artilladas. Voy a leer la noticia completa. Chevron reactiva sus operaciones en Venezuela con el envío de 3 buques petroleros para transportar crudo a Estados Unidos. La empresa, autorizada por el Departamento del Tesoro del presidente Donald Trump, busca reanudar exportaciones a finales de agosto, tras una licencia que prohíbe pagos al gobierno venezolano. Los barcos Mediterranean Voyager, Canopus Voyager y Sea Jaguar ya navegan hacia aguas venezolanas con Aruba como punto inicial, según datos de monitoreo marítimo.
Esta acción marca un nuevo capítulo en la relación energética entre Chevron y la estatal PDVSA, enfocada en recuperar deudas y reactivar acuerdos de suministro con Valero Energy. Señora Pambondi, quien le habla es un ciudadano venezolano caraqueño. No se lo voy a decir no con ánimo de cobrar ni un solo dólar de los 50 millones que usted ha ofrecido. Lo voy a decir solamente por el amor que le tengo a mi país y porque la quiero ver libre. Escuche usted. En el Palacio de Miraflores, en la avenida Urdaneta de Caracas, creo que la zona postal es 1010, usted puede encontrar al señor Maduro. Si por alguna razón no está allí, lo puede buscar en Fuerte Tiuna, al final de la avenida Los Próceres, en la parroquia El Valle, también en Caracas. Caracas, por cierto, queda en Venezuela. Venezuela es un país abandonado a la buena de Dios, que todavía queda al norte de la América del Sur. Una pausa y ya regresamos. Son las 9:25 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Vamos ahora a la ciudad de Madrid, donde está el destacado economista Javier Díaz Jiménez. Javier, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Sí, señor, buenas tardes, ¿qué tal? Y buenos días en Miami. Javier, el mundo patas arriba. Hay una guerra desatada de aranceles y todo pues parece que ha entrado en un gran caos. ¿Qué tenemos? Mira, en realidad en el mundo ahora mismo hay tres guerras, dos especialmente graves y una regular, ¿no? Las dos guerras son la de Ucrania y la invasión de Gaza, que son conflictos militares que tienen un impacto directo sobre la vida y sobre la felicidad de muchas personas. Y luego está esta guerra comercial disparatada que no tiene ningún sentido, que ha empezado Donald Trump porque está confundido, no sé si lo ha hecho por maldad o lo ha hecho por ignorancia, probablemente lo caritativo es pensar que ha sido por ignorancia. Y bueno, pues vamos a un mundo donde es seguro que Estados Unidos va a crecer menos de lo que habría crecido sin aranceles y el resto del mundo también. El pronóstico de crecimiento, una vez que se confirmen, porque fíjate que seguimos en una situación de máxima incertidumbre, detalles, los acuerdos comerciales o los desacuerdos comerciales, en este caso, tienen cientos, miles de cláusulas, de condiciones, de qué pasa con estas mercancías y con aquellas, con los componentes. Tenemos que resolver todo eso, pero en todo caso, ya lo que vamos viendo es que va a haber un arancel mínimo del 15% y a partir de ahí para arriba, con la volatilidad que se le ocurra a Donald Trump en Truth Social, es del 15% a peor, ¿no? O sea, esa es la situación en la que estamos hoy en día, bien, desgraciadamente. Tratemos de dar un paseo por el mapa mundi. Comencemos por Europa. ¿Cómo va a quedar Europa? Y en particular, lo digo porque está en el continente, pero no forma parte de la Unión, el caso suizo, que ha habido un encono particular por parte del presidente Trump. Sí, a lo mejor el presidente Trump está utilizando a Suiza de conejillo de Indias como amenaza para intentar amedrentar a la Unión Europea, que obviamente, fíjate que la Unión Europea es el mercado de ricos más grande del planeta. Somos somos casi 100 millones de consumidores más que en Estados Unidos y es verdad que hoy por hoy, hasta hoy, la actitud que ha tomado la Unión Europea ha sido... Bueno, al ser una unión aduanera, la política comercial es única, solo puede haber un único arancel para todos los países, los 27 países de la Unión Europea, y
Bueno, y hemos aceptado ese arancel del 15% con las excepciones, con todavía las incógnitas que están, todo lo que está, los flecos que están pendientes, y desde luego el encono, como muy bien has dicho, con Suiza, pues francamente es incomprensible. Por otra parte, la economía de Suiza es una economía muy específica, con detalles, con poder monopolístico, ¿no? O sea, tiene muchas mercancías que solo las produce Suiza y que va a encontrar otros clientes. Al final lo que está haciendo Donald Trump es darse un tiro en la rodilla, en el pie, ¿no? O sea, los que pierden aquí siempre van a ser los que más van a perder son los consumidores de Estados Unidos. Suiza encontrará otros clientes en el ancho mundo, ¿no? Vayamos a América Latina. El encono aquí está con el caso brasileño, que es la economía más grande del continente, y tiene esa pausa que logró con la señora Sheinbaum. Pero ¿cómo queda el resto de la América Latina? Pues otra vez, fíjate que hay dos teorías en comercio internacional que son, en fin, tan evidentes, ¿no? La primera es la teoría de la gravitacional, que quiere decir que dice esencialmente que un país comercia con los más cercanos, ¿no? Con lo cual, cualquier política, cualquier guerra comercial, cualquier arancel a tus vecinos es mucho más dañino que un arancel a países que están muy lejos, con los que tienes mucho menos comercio. Entonces, América Latina, pues te voy a decir cómo queda. Queda obligada a mirar a China. Los países ribereños del Pacífico lo tienen mucho más fácil porque montan sus mercancías, porque Chile puede subir sus mercancías a un barco de contenedores y unos cuantos días, o quizá dos semanas después, van a estar en Shanghai, y los países de la costa atlántica lo van a tener más complicado, pero van a terminar haciendo lo mismo. Será con camiones, será con trenes, pero esa es la solución, ¿no? La gran solución al final es renunciar a ese inmenso mercado que es Estados Unidos, cambiar los canales de distribución. Al principio no es fácil, te lleva unos meses, ¿no? Unos trimestres quizás, y ya está. Y luego tienes otros clientes. Y en el caso asiático, está la circunstancia de la India, está el caso chino, por supuesto, que es el gran rival, pero es que Laos y todo el sudeste asiático pasa a estar en dificultades. Bueno, pero ahí va a pasar lo mismo. Al final el escenario final, supongamos que esto sigue así, que los aranceles mínimos universales son el 15% y a partir de ahí para arriba, castigos, amenazas, un poco de taco, porque va a haber taco. O sea, Sí. si tú me preguntas, y te digo, seguro que hay taco. O sea, seguro que Trump se echa para atrás una vez que vea el impacto, porque fíjate que la disciplina aquí la va a imponer el consumidor de Estados Unidos, que tiene unas midterms el año que viene, en noviembre del año que viene, todavía queda más de un año, pero que va a volver a votar y que luego, y estamos en un presidente que es un lame duck, no te olvides, ¿no? O sea, que le queda este mandato, pero no más, ¿no? Entonces, la disciplina va a venir por ahí. La inflación en Estados Unidos no va a bajar en ningún escenario. La inflación va a seguir subiendo. Y si consigue el presidente Trump lo que pretende, que es que la Reserva Federal baje los tipos de una manera intensa y cuanto antes, pues todavía peor, porque vamos a tener todavía más inflación, ¿no? Ya. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con Asia? ¿Qué va a pasar con China? Pues que se van a buscar otros mercados, que Europa va a estar inundada de mercancías chinas con descuento, ¿no? Porque ahora lo que vas a tener que hacer es vender con descuento. Que la India va a tener el problema de tener que elegir entre si sigue importando hidrocarburos de Rusia o si se pliega a las exigencias de Donald Trump. Vamos a ver qué pasa con esta reunión anunciada entre Donald Trump y Putin, qué va a ocurrir con Ucrania. Mira, lo que seguro que hay es mucha incertidumbre. Lo que seguro que va a pasar es que tú me vas a llamar a mí o a tus otros comentaristas y a seguir haciéndonos preguntas sobre qué va a pasar. Y al final te vamos a decir, mira, hay todo este ruido empuja, y sobre todo un ruido creado por una política arancelaria, empuja a la economía hacia menos crecimiento y más inflación. Justo el sitio donde no quieres estar, ¿no? O sea, que de verdad es, desde un punto de vista técnico,
es incomprensible. Políticamente, lo que tú quieras. No es de mi negociado, pero desde un punto de Ujú. vista técnico, esto que está haciendo Donald Trump, la manera, o sea, el contenido de lo que está haciendo y la forma, tanto el fondo como la forma, es inaudito, incomprensible, disparatado y, francamente no va a conseguir lo que pretende. Esta no es la manera de Make America Great Again. Al principio dijiste, Javier, lo más caritativo es pensar que lo hace por ignorancia. No seas caritativo, porque lo ha hecho. Es que por maldad, mira, para suponerle que lo ha hecho por maldad, eh, es tanta maldad que la maldad requiere inteligencia y de verdad, si yo Donald Trump no se ha informado, no le ha preguntado a alguien que no sea Pete Navarro, o sea, a nadie que no le vaya a dar la razón, diga lo que Sí. diga, con cualquier, o sea, a ningún terraplan. Mira, negar la teoría de la ventaja comparativa en economía es equivalente a ser terraplanista. O sea, sí, Ujú, seguro que hay terraplanistas y en ujú, Estados Unidos a claro. lo mejor hay más que en otros sitios, pero es esa clase mira, el consenso profesional sobre la ventaja comparativa, sobre el hecho de que el libre comercio domina al Ujú, proteccionismo, es universal entre todas las familias de economistas, ni siquiera los austriacos. En fin, no sé quién decirte, dicen que es una buena idea el ya, proteccionismo. El proteccionismo es un disparate. Entonces, lo ha tenido que hacer por ignorancia, de verdad. muy bien. Javier, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. Encantado, hasta cuando queráis. Javier Díaz Jiménez, economista, nos habló desde Madrid. 9:35 minutos, esto está en nuestras redes. La historia está inspirada, según leo, en algo de la vida real. Está inspirada en la vida de Martin Donnelly, un corredor británico que entra a correr ya maduro y tiene un accidente terrible en la pista de Jerez que le retira de las canchas. Eso es lo que le ocurre a Sonny Hayes, el personaje que representa a Brad Pitt, un romántico de las carreras, un viejo, digamos, vaquero, que digo vaquero por el carácter romántico de aquellos que siempre mueren de pie, ¿no? Vive en una furgoneta Volkswagen y pues va en carreras de poca monta. Hasta que un viejo amigo le plantea entrar en un equipo de Fórmula 1, un equipo que las va pasando muy malas y que piensa que puede hacer un veterano como este la gran esperanza. Esa es la historia. Y ahí en adelante, pues es fácil imaginarse lo que vendrá. De manera tal de que el encanto no está en la trama que irá sucediendo, sino en las carreras, en las maneras como esas carreras van a ser filmadas. La película prácticamente lo mete a uno en el bolio de Fórmula 1. Además, para los que les gusta este deporte, se ven estrategias, trucos, modos, reglas, protocolos, trampas. Todo lo que es la Fórmula 1 está allí para disfrute de todos nosotros. Es una película que le saca a uno el muchacho. Como diría el compadre Padrón, pues vale todas y cada una de las cotufas. Y Brad Pitt, pues está bastante bien. Aquí hay unos cuantos corredores de verdad, entre ellos Lewis Hamilton, quien aparece entre los productores. También podemos ver a Charles Leclerc. Además, completa el elenco Javier Bardem, quien es el viejo compañero de Brad Pitt, Damson Idris, quien es el joven corredor, la joven promesa que habrá de enfrentarse al veterano, Kerry Condon, preciosa actriz, quien es la ingeniera de los automóviles, y además Tobias Menzies. La película, pues, se ofrece 2 horas de pura diversión a toda velocidad. Estoy hablando de F1, la película de Joseph Kosinski, producida por Kosinski y Jerry Bruckheimer, con guión de Irene Kruger, música de Hans Zimmer
y las actuaciones de Brad Pitt, Tamson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies y Javier Bardem. Son las 9:39 de la mañana, Capicúa. El señor Luigi Vignali fue enviado desde Roma de manera especial a Venezuela para mediar a favor de ciudadanos italianos encarcelados en Venezuela, incluyendo al cooperante de una ONG, Alberto Trentini. El señor Vignali estaba buscando a presos que no han cometido delitos criminales, sino que se estima son presos políticos. Sin embargo, no fue recibido por nadie del gobierno venezolano, a diferencia, por ejemplo, del negociador estrella, que es Rodríguez Zapatero. Esto da pie para lo que se ha dado en llamar diplomacia de rehenes. Unos sí, otros no. ¿Qué es la diplomacia de rehenes? Se lo preguntamos a Ricardo Rosales, abogado, especialista en derechos humanos y miembro de la ONG Alerta Venezuela. Ricardo, muy buenos días. Gracias por Buenos atendernos. días. ¿Qué es diplomacia de rehenes, Ricardo? Bueno, muy importante la pregunta, César, porque estamos entrando en un fenómeno que se está expandiendo desde Venezuela como pionera, que tiene que ver con la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad para presionar a otros estados. ¿Con qué fines? Reconocimientos políticos, intercambios comerciales, algún tipo de ventaja diplomática. Y esto lamentablemente, como decía, es una tendencia que se ha incorporado a la maquinaria de represión del gobierno venezolano. A ver, en el caso, ¿qué ocurrió con el señor Luigi Vignali? Como sucede con todo en general de parte de los que son enviados a Venezuela, prácticamente el gobierno trata de montar una operación de negociación al detalle. Es decir, vamos con cada una de las misiones diplomáticas por separado. Y lo que hace esto es tratar de convencerlos de que ellos tienen algún trato preferencial o que tienen acceso al gobierno, pero la verdad es que están buscando romper la unidad y la coordinación de la respuesta internacional. Entonces, por supuesto, él fue bajo un intento de conversación con personeros del gobierno, al final fue negado y ha entrado en esta dinámica de vamos a ver qué sucede con Venezuela porque el gobierno no nos pudo atender. La verdad que es una respuesta para ganar tiempo, ¿no? Y Ujú. de chantaje como actúa basado en una lógica de prácticamente de extorsiva. Ahí estoy leyendo sobre Alberto Trentini, el ciudadano que fundamentalmente fue a buscar Vignali. ¿Quién es Trentini? Él está como parte de una organización en Venezuela que también tiene un carácter humanitario, es decir, se dedica prácticamente al trabajo del mundo humanitario y de derechos Ujú, humanos, pero junto a él están varios ciudadanos italianos y eso es importante mencionarlo. Y ujú, lamentablemente él llega a ser la cara visible de un monstruo muy grande que tiene que ver con casos a montón de los cuales hay subregistro. Y hay subregistro en general porque estamos hablando de desapariciones forzadas. La mayoría de estos ujú, presos no se sabe su paradero, no saben sus condiciones físicas, mentales, por lo cual Italia ha tomado un rol activo tratando de protegerlos, pero el gobierno cierra las puertas tratando de convencer de que tienen acceso al gobierno, pero no es posible, ¿no? Es una lógica de ganar tiempo bajo engaño. ¿Ganar tiempo para qué? ¿En qué contexto quieren ganar tiempo los chavistas? Para ellos es importante, de alguna manera, tratar de poner a todos los nacionales, tanto, o sea, a todos los que son miembros de tanto de figuras políticas como liderazgos públicos de otros países sometidos al gobierno, con tal de que puedan, de alguna manera, retrasar la presión internacional. Ujú, Recordemos que Venezuela en este momento tiene un caso ante la Corte Penal Internacional, un caso que, por cierto, tiene buenas expectativas de que avance pronto. Y el hecho de estar presionando a los nacionales de esos gobiernos es una forma también de que no avancen esos gobiernos en las presiones contra Venezuela, sea ante la Corte Penal Internacional, sea a través de sanciones diplomáticas, incluso de alguna manera buscan que
puedan obtener algunas concesiones a nivel interno con Ujú. negocios de algunas empresas, digamos, lo vimos en el caso de el canje entre Estados Unidos y ciudadanos Te iba a venezolanos. preguntar por eso. Prácticamente son ganancias que busca el gobierno y que pueda mantener el status quo, ¿no? De manera tal, por ejemplo, va el señor Richard Grenell a Venezuela y logra un cierto número de liberaciones a cambio de algo. Para lo que le faltó al señor Viñali fue llevar una oferta, una contraoferta o algo de eso. Pregunto. Yo creo que al final el problema, César, que estamos observando es que la diplomacia de rehenes necesita de un interlocutor, de otro gobierno que lo acepte. Ujú, Y en el caso de Estados Unidos claramente lo aceptó con ujú, Venezuela ujú, y con la participación activa de más de un tercer estado que fue El Salvador. Y lo ujú, que estamos viendo es que esta práctica le está generando rédito político a los tres gobiernos involucrados. Hay que decirlo, porque no ujú. es solo Venezuela que gana reconocimiento, que gana menos presiones, que gana chantaje a los otros estados, sino que Estados Unidos y El Salvador, para efectos de su política interna, a su electorado, demuestran, entre comillas, que están haciendo algo. Y lamentablemente, si no hay una respuesta internacional de alto nivel coordinada, tenemos que estas detenciones arbitrarias, al final, en vez de generar costos políticos, terminan generando beneficios políticos a los gobiernos. Y es lo que está pasando en este momento. Ricardo, por lo que cuentas, los presos políticos son poco más que esclavos, son meras fichas de cambio. La verdad es que yo creo que incluso a veces no son ni esclavos, son algo peor deshumanizado porque no tienen precio. Y al no tener precio, los esclavos normalmente tenían un precio y tenían un valor en el Dios, mercado, ¿no? Por sí, más deshumanizante que esto fuera. Pero ahora hay terrible. personas acá que no tienen precio y que prácticamente están al servicio del gobierno esperando cualquier tipo de concesión o cualquier tipo de liberación. Pero la verdad es que lamentablemente son personas, no son personas, son objetos completamente deshumanizados. Dios, qué fuerte lo que acabas de decir. Oye, te agradezco mucho, Ricardo, que nos hayas atendido en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel. Un gusto como siempre. Gracias. Ricardo Rosales, abogado especializado en derechos humanos, es miembro de la ONG Alerta Venezuela. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. 50 minutos de la mañana le doy la bienvenida al abogado Irving González. Bienvenido, Irving, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias por atendernos, Irving. Irving es especialista en temas migratorios y ahora UCIS ha impuesto nuevos lineamientos para otorgar la Green Card, la residencia permanente, por matrimonio. ¿Cuáles son estos nuevos lineamientos, Irving? Bueno, algunos todavía existen, lo que van a empezar, existían desde antes, perdón, lo que van a empezar a mirarlos más cerca, pero una de las cosas más importantes ahora va a ser que la evidencia. Ujú. Si no tienen suficiente evidencia, lo que pasaba anteriormente, le mandaban lo que se llama un RFE o le pedían más evidencia o le mandaban una notificación que iban a negar el caso y le daban una oportunidad de responder. Ahora no lo van a hacer, todo va a quedar a la discreción del oficial que haga esa entrevista. Si ese oficial estima que se lo quiere negar porque no ve suficiente evidencia que lo convenzca a él o a ella del caso, entonces lo pueden negar ahí mismo rotundamente sin el derecho a poder tratar de enviar más evidencia o argumentar. Si estamos hablando de matrimonio, ¿qué tipo de evidencias son necesarias más allá del documento donde se certifique que en efecto esa pareja está casada? Bueno, como tenemos que recordar, el documento ese solamente certifica o garantía que las personas se casaron, no Ujú. muestra que de verdad es un matrimonio real. Entonces, ¿qué podemos mostrarle? Si Ah, tienen bienes en común, si tienen cuentas bancarias, documentación que pueda mostrar que están pagando los impuestos juntos. Cualquier cosa que tengan en conjunto es lo más importante. Se van a demorar más las entrevistas, están diciendo eso, por lo tanto yo recomiendo a las personas, si se casan hoy, traten de obtener una cuenta bancaria inmediatamente o por lo menos cuando la persona que no tenga el estatus legal obtenga un seguro social para poder abrir esa cuenta bancaria, tener lo más que puedan en común. Si la persona es dueño de casa anterior, por ejemplo, el ciudadano, poner alguna documentación que diga soy dueño anteriormente de esta casa
entiendo que mi cónyuge quizás tenga un derecho a la casa. Firmar si es un acuerdo matrimonial, hasta lo pueden firmar. Cualquier cosa que pueda mostrar, y le diría, no es como antes que llevaban una mano de fotos y entonces hacían la entrevista. Tengan documentación mes por mes. Yo le digo a mis clientes que si vamos a mostrar, por ejemplo, cuentas bancarias, tenerla desde el día que abrieron esa cuenta bancaria hasta el presente, no solamente una carta del banco que diga, sí, la abrieron hace un año, no, mostrarlo y mostrar que esa cuenta no solamente tiene los $20 con los cuales lo abrieron, que todos los meses se ven dinero entrando y dinero saliendo para hacer pagos. Eso es bien, bien importante. De manera tal de que no son tanto nuevos lineamientos como que se va a aplicar un criterio más estricto entonces, Irving. Así mismo, va a ser, en mi opinión, va a ser un criterio más estricto. Son cosas que siempre han existido, pero quizás no lo hayan mirado como antes. Una de las cosas que sí también están diciendo que van a poder, entonces, si deniegan a la persona la residencia, poner a esa persona delante de un juez de inmigración. Eso siempre ha existido. A donde yo tengo mi preocupación, no lo han dicho, es, por ejemplo, las personas esas que entran con un ESTA. Cuando una persona entra con un ESTA y se casa con un ciudadano americano y hacen una solicitud, eso no se puede extender. Ese ESTA, después de 90 días, ya la persona está fuera de un estatus legal y por estatutos, el gobierno, si quiere, inmigración puede darle una orden de deportación en ausencia o administrativa. Y eso puede ser un problema, que alguien pueda ir a su entrevista, que entró con un ESTA y de pronto ver que tienen una orden de deportación y ahí no hay más nada que se pueda hacer. En esos son los casos que yo tendría bastante cuidado. Estén seguros que todo esté bien, pero bien preparado. Yo hasta mostraría toda la evidencia que puedan en el momento que hagan la solicitud, aunque quizás estén casados solamente un mes o dos, pero mostrar cosas que tengan anteriormente para que no pueda haber problema. Y por favor, siempre, siempre quédense con una fotocopia de todo lo que ustedes vayan a enviar. A ver, Irving, mencionaste el caso puntual del ESTA, que es distinto, por ejemplo, a la visa. Algunos países tienen que entrar con visa. ¿La diferencia dónde estaría en ese caso que subrayaste de manera especial? La diferencia en la ESTA está, uno, en que el ESTA no tiene el derecho en sí de cambiar su estatus dentro de los Estados Unidos, aunque siempre han permitido que cuando son peticiones inmediatas, hijos ciudadanos americanos mayores de 21 años pidiendo a sus padres o cónyuges que sean ciudadanos americanos pidiendo a su pareja. En esos casos lo han permitido. El ESTA automáticamente, después de 90 días, ya la persona está fuera de estatus legal. Y al no salir, si inmigración ve esta persona no ha salido de los Estados Unidos, ellos pueden darle una orden de deportación administrativa o lo pueden hacer en el mismo momento que estén en la entrevista. Y ese es el gran problema, porque esas personas pueden ya encontrarse sin derecho alguno. Porque las personas que entran con el ESTA tienen derecho quizás a ir delante de un juez de inmigración, pero lo único por ley que le pueden solicitar a un juez de inmigración es asilo político, nada más. No puede ajustar delante del juez, no puede hacer nada más. Y esos son los casos que me preocupan un poco más en estos momentos. Evidentemente todo esto es para combatir los alegatos fraudulentos, ¿verdad? La pareja que dice que está casada y no está casada. De eso se han hecho hasta películas. Pero voy a poner un caso extremo. Una pareja, llegó una joven con el ESTA. Venía de España, de Francia. Conoció a un joven en Estados Unidos, residente en Estados Unidos, y ha ocurrido el flechazo del amor legítimo, como solo pasa en las películas y en este caso que estoy contando. Se enamoran y deciden casarse. Todo ha ocurrido en un lapso brevísimo, un mes, pongamos. ¿Cómo hacen? Porque no van a tener ninguno de esos documentos previos que comentaste. No los van a tener en ese momento, pero lo que pueden por lo menos mostrar es lo que ha pasado en ese mes, en el transcurso de ese mes que entró la persona. Porque una de las cosas que van a mirar también es si entra la persona y se casa muy rápido, van a decir, bueno, ya eso es una intención de quizás un matrimonio fraudulento. Obviamente, en el tiempo que demore la entrevista, ellos van a tener el derecho de recopilar evidencia. Y le diría que desde el día 1 que puedan comenzar a recopilar esa evidencia, que lo empiecen a hacer. Muchas personas lamentablemente esperan meses y meses y meses. Y eso ya no lo va a permitir inmigración. Inmigración va a decir, no, si no veo evidencia, van a negarle el caso y lo van a poner delante de un juez o en un caso del ESTA, tiene una orden de deportación administrativa. Irving, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Con mucho gusto.
Irving González es abogado de inmigración aquí en Miami. Son las 9:57. Dos revolucionarios avances en inteligencia artificial prometen transformar la medicina tal como la conocemos. Investigaciones publicadas esta misma semana en las revistas científicas Nature y Nature Machine Intelligence revelan tecnologías que acelerarán diagnósticos médicos y el desarrollo de nuevos materiales para tratamientos. El primer avance se llama MatterGen, desarrollado por Microsoft Research. Esta inteligencia artificial funciona como un diseñador de materiales médicos que puede crear nuevos compuestos para implantes, prótesis y equipos médicos en cuestión de semanas, no años, como ocurre tradicionalmente. Los experimentos muestran resultados prometedores. Cuando sintetizaron un material generado por esta inteligencia artificial, sus propiedades coincidieron en un 80% con lo esperado. Esto significa que pronto podríamos tener baterías más duraderas, por ejemplo, para marcapasos, materiales más seguros para implantes óseos y mejores componentes para máquinas de resonancia magnética. El segundo avance es RADino, resultado de la colaboración entre la prestigiosa Clínica Mayo y Microsoft Research. Esta tecnología revoluciona la radiología al analizar rayos X automáticamente y generar reportes médicos detallados en segundos. RADino puede evaluar la correcta colocación de tubos y sondas de pacientes hospitalizados, detectar cambios comparando imágenes anteriores e identificar anomalías que podrían pasar desapercibidas. Para los pacientes esto significa diagnósticos más rápidos y precisos. Para los médicos, más tiempo para dedicar al cuidado directo. Chris Bishop, director de investigación de inteligencia artificial de Microsoft, asegura que estos desarrollos permitirán, cito, aprovechar la inteligencia artificial para enfrentar los desafíos más urgentes de la humanidad en materia de salud. Fin de la cita. Lo más importante, ambas tecnologías ya están siendo compartidas públicamente para acelerar su implementación en hospitales de todo el mundo. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era en medicina, donde la inteligencia artificial potencia las capacidades de nuestros médicos para salvar más vidas. Son las 10:00 a.m. El Departamento de Seguridad Interna, el Homeland Security, bajo la dirección de la señora Kristi Noem, ha bajado la edad para reclutar a sus funcionarios de 21 a 18 años. Y además está ofreciendo bonos para capturar inmigrantes. Han lanzado una campaña muy agresiva con anuncios como think about how many criminal illegal aliens you could fit in this bad boy. Ponen una camioneta Ford. ¿Cuántos inmigrantes ilegales podrás meter en esta camioneta? Want to deport illegals with your absolute boys. ¿Quieres deportarlos? Es casi como invitar a una cacería. A ver, vamos a conversar esto en la ciudad de Nueva York con Robert Valencia. Robert es analista político y miembro de la red de periodistas de conectas.org. Robert, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un placer estar contigo y un saludo a todos los que nos están viendo por YouTube y por otros medios. Gracias. A ver, ¿cuál es la pretensión de la señora Kristi Noem con estas nuevas medidas? Bueno, hay que agregar también que además de reclutar personal, hay que analizar también que el Departamento de Seguridad Nacional quiere reclutar hasta 100,000 personas, incluso en edades más avanzadas, de 18 a 75. Ha expandido la oferta o la elegibilidad de estas personas en unirse a este grupo, a este cuerpo de agentes. También hay que mencionar que la administración de Donald Trump está despidiendo jueces migratorios. O sea que a medida que está reclutando más personas para ICE, está eliminando puestos judiciales, lo cual me lleva a pensar
que la única intención que tiene la administración es la de arrestar a personas con motivo, sin motivo y sin un debido proceso, que es lo que realmente hemos visto desde el comienzo de esta administración con casos tan tristes como los de 200 venezolanos que fueron deportados a El Salvador, muchos de ellos, si no la mayoría de ellos, sin un antecedente criminal. El caso de Kilmer Abrego García, el salvadoreño, que también fue deportado simplemente porque portaba unos tatuajes que no tenían nada que ver con la llamada Mara Salvatrucha. Y esto yo creo, y obviamente estaríamos especulando, pero viendo las intenciones de la administración, lo que vamos a ver es un arresto sin debido proceso, indiscriminatorio, y que va a fomentar el terror dentro de las comunidades. Y yo no se lo tengo que decir a la gente que vive en Miami, porque el mismo Miami Herald este fin de semana publicó que la comunidad, para ser más específico y más para tu audiencia, César, la venezolana en Doral, han dicho que no están teniendo una actividad económica como se veía en años anteriores por temor a estas redadas indiscriminatorias. Entonces lo que estamos viendo es que posiblemente veamos arrestos sin un debido proceso, deportaciones sin un debido proceso, porque no hay jueces que lean los casos, y en donde las economías locales ya están sintiendo el impacto. Aquí en Nueva York el turismo ha bajado, y recordemos que el próximo año Estados Unidos está por organizar, junto con Canadá y con México, la Copa Mundial. No sé qué efectos pueda llegar a tener eso, pero lo que está haciendo la administración es afectando economías locales como la de Miami, como la de Nueva York, por este tipo de actos. Yo me temo que esto no va para ningún lado, va para el lado equivocado realmente, porque lo que estamos viendo es que es un arrestos indiscriminatorios y donde muchas personas pues van a sentir el miedo de que está fomentando esta administración. Robert, la señora Noem va a disponer de una cantidad de dinero insólita, exorbitante. Tiene más dinero que los Marines, por ejemplo, para llevar adelante todas sus campañas. Por ello, ella puede ofrecer todo esto que está ofreciendo, bonos por captura de inmigrantes y también pagos estudiantiles, beneficios a los estudiantes que sean más jóvenes. La cosa va así, Robert. Sí, es que fíjate una cosa, César, vamos a hablar de la ironía de todo esto. Ahora que tú mencionas el tema del perdón de deuda estudiantil, que fue el caballo de batalla de los republicanos en la pasada contienda electoral presidencial del 2024. Decían que el perdón de ayuda mediante el servicio público, que se conoce por sus siglas en inglés como el PSLF, pues decían ellos que era utilizar el fondo el dinero de los contribuyentes, de los impuestos, y que era injusto perdonar la deuda de doctores, de enfermeros, de personas que trabajan en organizaciones sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, etcétera. Que era inaudito pagar la deuda estudiantil de otras personas cuando ellos optaron por pedir un préstamo estudiantil. Ahora, ICE quiere perdonar hasta $60,000 de deuda estudiantil si se unen a su cuerpo de agentes para arrestar inmigrantes. Me parece la gran ironía de todo esto. Pero bueno, dejando eso aparte y dejando aparte esa ironía, ¿no? Además de eso, el eslogan que ha utilizado el Departamento de Seguridad Nacional es que hay que defender la cultura. Hay que defender una cultura. ¿De qué cultura estamos hablando acá? Porque eso es otra de las cosas que se ha fomentado en esta administración, de que hay una cultura estadounidense. Pero ¿qué significa una cultura estadounidense? Eso tiene para mí un tono, y yo lo voy a decir, puede que suene un poco serio, y no es una cosa que yo digo exclusivamente, también lo han dicho otros comentaristas, una limpieza étnica. Eso es lo que está sucediendo. Y cuando yo hablo de limpieza étnica, no hablo de que tiene que haber un genocidio, porque son dos cosas completamente diferentes. Pero aquí hay una intención clara y contundente, que es la de eliminar o de sacar personas que en la cosmovisión de esta administración no son estadounidenses. Bueno, sin ir personas más lejos, de tono oscuro. Sí, sin ir más lejos, el señor Tom Homan, el zar de la frontera, ya había dicho que ICE podía detener solo
por observando el fenotipo de una persona. Si la persona no es blanca, rubia y mide más de 1,80, pues ya puede pasar a ser sospechosa. Esto parece que se parece mucho a una cacería. ¿Es eso lo que vamos a enfrentar? Pues es muy posible. Obviamente estamos especulando porque francamente, claro, podemos analizar dentro de las posiciones del gobierno, pero posiblemente eso es lo que suceda. Y es que no es algo nuevo realmente. Veamos el caso de Arizona hace algunos años, hace 15 años, con el proyecto de ley controversial estatal que tenían ellos que se llamaba la SB 1070, que era precisamente apuntalar a personas, como dices tú, con un perfil racial, con un perfil hispano, arrestos a diestra y siniestra, específicamente hacia un grupo, porque vuelvo y repito, en la cosmovisión no solamente de Donald Trump, porque esto no es solamente un acto de Donald Trump, hay el asesor que le está ayudando a Donald Trump en cometer estos actos tiene nombre y apellido, y es Stephen Miller. Stephen Miller ha salido en televisión, sale constantemente, y lo que dice es deportar, deportar, deportar. Y veamos lo que pasó esta semana cuando agentes de ICE, en una operación llamada Caballo de Troya, utilizaron un camión de mudanzas, llegaron a un Home Depot, que es en donde se aglomeran muchas de estas personas para conseguir trabajo, y cometieron arrestos indiscriminados. Entonces, lo que pasa aquí, César, y lo que vimos las personas que por lo menos estuvimos analizando y estuvimos observando la campaña del año pasado, es que para Donald Trump los criminales son aquellos que cruzaron la frontera de manera ilegal, pero eso obviamente hay una definición entre infracción civil y crimen. Son dos cosas completamente distintas. Desafortunadamente, los estadounidenses votaron por ello. Votaron sí por una seguridad al lado de la frontera. Completamente de acuerdo. Pero ahora están viendo los efectos de ese plan, de esa política que está implementando Donald Trump, que ahora desaprueban. Lo que pasa es que los que estábamos observando eso sabíamos que para esa era la dirección a la que iba. Porque una cosa es como tú te autopercibas y otra cosa es como Donald Trump y sus secuaces te perciben. Porque muchos votantes, muchos de ellos hispanos y muchos de ellos en la Florida, decían, no, pero yo no soy un criminal. Claro. Por ende, Donald Trump no me va a venir a atacar. ¿Y a ti qué te va a asegurar que él no te va a arrestar? Tú puedes ser un ciudadano al pie de la letra, y no me lo estoy inventando, César. Hay que ver que los agentes de ICE están cometiendo redadas en oficinas de migración de personas que están legalizando su estatus, como lo han dicho los correligionarios de Donald Trump, porque dicen, no, pero si vienen a Estados Unidos, tienen que legalizarse. Muy bien, eso es lo que están haciendo. Pero aún así, van los agentes encapuchados y arrestan a las personas que están legalizando su estatus. Entonces, ahora, ¿qué me van a decir ahora? ¿Qué nos van a decir ahora? Así es. Es que esto se venía a venir. Esto se venía a venir. Sí. No podemos fingir demencia ni ingenuidad. Sí. Eso es lo que iba a pasar. Entonces, no fingamos sorpresa, porque esto era lo que iba a suceder. Lo que pasa es que, y concluyo con esto, una cosa es invocar al diablo y otra cosa es verlo llegar. Y las cosas van a empeorar. Y llegó el diablo. Robert, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ti, César, un placer nuevamente estar contigo. Robert Valencia es analista político y periodista de la red Conectas. Nos habló desde la ciudad de Nueva York. 10 y 11 minutos de la mañana, una pausa, y al regreso hoy no vamos a tener foro. En su lugar vamos a reponer una conversación que tuve con Eddie Palmieri hace ya unos cuantos años, pero vigencia absoluta, porque Eddie no pierde vigencia. Ya regresamos. En junio del año 2012, en Caracas, cuando trabajaba para el circuito Éxitos de Unión Radio, hacía yo una serie de programas llamados El Soundtrack, la vida de las canciones que han marcado la vida de una persona X. Cuando visitó Eddie Palmieri, la última vez que estuvo en Caracas, yo también estaba en Caracas, y pudimos conversar un buen rato. Hoy quiero compartir algo de esa conversación con ustedes. Cuando yo nací fue una bendición. Sí, no te esperaban. Porque mi madre sufrió mucho dando a luz a Charlie, y opinaba ella que nunca iba a tener
Otro hijo, sí. Otro hijo o hija, ¿no? Y me aparecí yo. Nadie te esperaba. Eras el Pero Charlie me cuidaba y Charlie fue mi ídolo. El estilo de él, nadie ha podido igualarlo. Porque Charlie te enseña a ti a tocar el piano. Charlie fue mi inspiración. Y después me recomendaba a los maestros con quien él estudiaba. La máxima fue una que se llamaba Margaret Barnes, que ella era concertista y ella enseñaba en el edificio de Carnegie Hall. Mira. Los maestros, ciertos maestros tenían estudios en el edificio de Carnegie Hall, ¿no? Y era en el piso octavo por allá arriba, ¿no? El Carnegie Hall está abajo, ¿no? Pero allá arriba había estudios para cantantes. ¿Y qué te enseñaba? ¿Te enseñaba el solfeo? No, música clásica. ¿Qué aprendiste ahí? Chopin, Bach, por ahí entraba yo y ciertas técnicas, ¿no? Naturalmente clásicas. Y Charlie fue que me llevó, yo tenía como 11 años, y cogí el tren, del Bronx, iba a coger mi lección y después volvía para atrás, ¿no? ¿Tú decidías que... Pero mi problema era que yo quería ser timbalero, yo quería ser dromista de mi hermano. Yo no quería saber del piano. Tú lo que querías era montunear, o sea que tú... No, montunear y no, y las orquestas de Tito Rodríguez, los conjuntos de Tito Rodríguez, el conjunto de Tito Puente. Mi hermano estaba con Tito Puente por 2 años. Y yo, ay, Dios mío, y quería ser timbalero como Tito Puente. Claro. Todos los jovencitos de donde me crié. Y ya cuando eso estabas bien formado, habías aprendido a leer música, ya estabas... Sí, porque ya tenía preparación, pero tú tienes que desarrollar esa preparación. Claro. Y yo empecé a tocar timbales con mi tío, el Chino y su alma tropical, por 2 años. Y tocando timbales. Y mi madre, que era bien sabida, la sabiduría que tenía mami, ¿no? Quiere tocar timbales, ya veo. Ok, vamos a comprarle timbal. Con mi abuelo, que mi abuelo dijo, vamos a comprarle el timbal porque el nene está con unos palos baratando las lámparas y todo aquí. Entonces, vamos a comprarle un timbal porque yo no ok. Se me compran el timbal. Eso es mi gloria. Ya, olvídate del piano, no quiero saber del piano y leer y escala, nada de eso. Yo voy a meterle el cencerro y coger solo con Tito Puente y olvídate. Y ser el dromista de mi hermano, y ser a mí. Okay. Claro, claro, tu gran ilusión. Mami. Y lo que me compra a mí es para poner el timbal, pero era como un baúl. Entonces, que quiere decir de metal, que pesaba como 2 o 3 pares de timbales. Y ella esperaba que mi tío, llegaba el Chino, ¿no? Tenía el Chino tenía un tresista, segunda guitarra. El Chino cantaba, pero no era cantante, pero era tú sabes, showman. Sí, le ponía sabores. Y era, tú sabes, el hombre. El otro tío tocando conga, muy simple, un bongocero, trompetista, y cuando había billete, venía el bajista Nicolás. Cuando no había billete, Nicolás estaba afuera. Ahora viene mi tío. Con el clapso. Vamos, estamos tarde, güey. El primer baile que toqué con mi tío me pagó $1.25. Y yo me quedaba dormido atrás y me levantaba con un cantazo en la cabeza. Levántate que tenemos que tocar otro set. Okay. Era el hermano de mi madre. Claro, okay. Los dos tíos. Okay. Par de timbales. Ustedes saben lo que eso significa, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando a Eddie hablando de su música. Ahora estoy en otra cuestión porque ya le di un análisis al jazz que no me gustaba, no que no me gustaba, no lo entendía y no me interesaba como me interesaba conocer más y más del género nuestro, que era afro-cubano, se convirtió afro-caribeño y ahora afro-mundial. Ahora, mira tú que pasados los años pasas a ser una influencia en el jazz, es decir, no hay ningún músico jazzista, sobre todo joven, en Nueva York o en Europa o en la costa occidental que no te tenga a ti como una referencia importante. Es un orgullo, pero tienes que entender que la estructura que utilizo en Latin Jazz era lo que se llamaba mambos instrumentales. Quiere decir que es bailable.
es bailable y está dando la satisfacción a los dos diferentes componentes. ¿Qué quiere decir? Los jazzistas quieren su parte en la composición de utilizar los acordes, entre más acordes mejor para ellos. Pero en ese mismo arreglo, yo lo cambio como de mambo para rumba, ¿no? Y quiere decir, ahora le cambio los acordes más simples para poder tocar con un montuno latino, porque ahí es que va a empezar la rotación ¿Por qué los y la montunos? energía para llegar a un clímax excitante y poner un solo de bongo, timbal, lo que sea, o va, lo que sea. ¿Me explico? ¿Por qué esos montunos tuyos son tan diferentes? Son tan pesados, tan agresivos. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez hablamos de Azúcar, que todo el peso lo va llevando la mano y... Azúcar cambió todo. Ajá. Azúcar me dieron en honor ahora el Library Congress, el Congreso de la Sí, Biblioteca. la biblioteca del Washington. Congreso de Washington. Me pusieron Azúcar ahí. Ah, mira. Porque Azúcar fue, cuando le dieron el análisis, empieza como típico, un solo de piano que estoy utilizando ahora por un pianista que tenía maestro Claudio Sabada, que me enseñó la independencia del bandeo, ¿no? Y después eso quiere decir independencia de las manos, y Pero además tú eres left-handed. soy left-handed, pero Claro. escribo con la derecha. Pero que tú eres un Pero esta es la fenómeno, fuerza pero me cogió muy Ajá. difícil, pero como tocaba timbales, eso sí me ayudó. Pero para controlar esta mano, ese fue el dueño de la compañía Alegre, que después se va mentalmente porque hay un divorcio, ¿no? Y nunca mentalmente sufrió mucho y él vino a darme un análisis matemático de que el solo que cogí yo en Azúcar es imposible hacer. Después de solo de piano, eso se convierte en Latin Jazz, que no se conocía Sí. como Latin Jazz. A ver que Barry Roy empieza, y estamos el bajo, cambia la clave, ya estamos el otro tumbado, y cambia otra vez para música típica, que nadie había hecho algo una hora así. Verdaderamente imposible. Pero unos minutos más adelante en la conversación, yo le pregunto por ese ruido gutural que él hace al piano. Y aquí viene el cuento. Te voy a contar. ¿Qué pasa? ¿Y tú no te fastidias? La gente dice, oye, Machito Uva, y Naki Collazo. ajá. Ahora grabo mi primer disco para al Santiago. Me da la oportunidad de grabar. ¿Sabes? Mi hermano viene a la grabación, hizo un ensayo, vino Tito Rodríguez a cantar, si necesitaba yo un cantante, en una audición todavía, pero ya tenía ya Ismael Quintana, pero no pudo venir esa noche. Ahora estamos grabando. Y empezamos a grabar. Y para la grabación, ¿qué es lo que estoy escuchando? Ahora todo el mundo empieza a buscar por todo el estudio, pero ¿qué es? Yo no sé nada. ¿Qué es lo que es? Y nada. Bueno, vamos a grabar. Porque es que eso me da, eso viene del espíritu todavía. Yo me da como, en la palabra en inglés, ambience, o sea, me da como un sonido para mí personal y ahí que estoy yo. Pero un sonido rojo, parece un sapo. No, está bien, no loco. So, ahora viene y para la grabación otra vez. Ahora empezamos a buscar. Bueno, cuando se dieron cuenta que era yo, Ajá. me están decidiendo a ver si me van a poner el tape, gag me. Sí, un tape Y en la lo que boca. decidieron fue ponerle, está viendo, Sí. pero esto fue verdad, lo juro. Lo que decidieron fue ponerle frisa encima de frisa, encima del piano, y taparlo frente para que no entrara ¿Y ya lo has podido controlar o sigues haciendo? No, ahora no que lo piden, pero es como parte de lo que yo hago, nadie le molesta ya, eso fue cuando empecé. Esa es una costumbre que tenía Uva, el Valero de Bachito, y México Collazo también. Bueno, oye las grabaciones del señor Ron, que también lo hace. Conocer las influencias de Eddie es importante para uno como cronista de la música del Caribe urbano. Por eso le pregunté de qué manera todas esas grandes figuras que pasaron por Nueva York le influyeron.
Así hablamos de Chano Pozo y de Arsenio Rodríguez. Cuando se habla de la música nuestra, se tiene que hablar que nosotros hemos perdido un señor el blanco de Cuba. Lili Martínez. Se habla antes o después de Arsenio. Arsenio cambió todo, ¿no? En el sentido de conjunto. Arsenio empezó con dos trompetas, Nino Frías, empezó con él, yo tengo el disco de él cuando graba con Arsenio. Dos guitarras, alguien de tal bombocero. Sí. ¿Sabes? Porque sabía no estaba la tumbadora con el de Arsenio pone tumbadora, Claro. pone 3 trompetas y trae a Lili Martínez. Lili Martínez lo recomienda Rubén González, Mira tú. que tocó con Arsenio. Le dice, mira, hay un pianista que repartió por eso. Era el único blanquito de la... Ahora, pero decía Arsenio cuando decía, eso fue el único negro que me entendió. Era blanco. Y era el único blanco de la... Pero Lili Martínez es, para mí, el ídolo personal, lo que aprendí con él, y fue por Manny Oquendo, que cuando yo tenía 15 años, le pregunté, jugando pelota en la calle, le dije, Manny, que me conocía por Charlie, ¿no? Y yo grababa tocando con Charlie clave, y Manny y Mongo tocaban con Charlie para hacer ciertas grabaciones, yo tocando clave, Y le pregunto a Manny, ¿me puede recomendar un disco que yo debo estar escuchando de sol y piano? Y el que tiene una costumbre que se agarraba el bigote así, el viejo Socarrón. Ajá. Y el viejo Y el Socarrón tatuaje es composición de Lili, que graba él con el conjunto modelo. El conjunto modelo es el que le da competencia a Chaputín. Y tú después cuando lo grabas, metes el bonito y sabroso en tu solo de piano. Claro, Mi hermano grabó eso de Benny Boy, que creo que fue ya. ¿Y por qué tú lo pusiste en tu solo de piano? Yo me recuerdo que no me recuerdo que si lo toqué bien bonito, sabroso. Sí, pero, sí, yo te lo digo. sí. Créeme que sí Okay, lo pusiste. pero ese fue el que hizo el viejo Socarrón, ¿no? Ajá, claro, Fue el viejo Socarrón. Un grupo pequeño, era En el disco, eso sale en el disco Champán. con chocolate, una trompeta y un trombón. Masterpiece. ¿Por qué no? Ganó ¿Por qué? segundo grande. Porque ahí estaba, ahí Pero sí un día bonito. No, el día bonito está en el primero, son de la música latina, Ajá. que canta Lalo Rodríguez. Que canta Lalo. Y Para el segundo LP, El sol de la música. no me permiten terminarlo. Que no, que estoy demasiado de plata. Y eso se iba a llamar Quincamaché, que era con 4 pedazos de coco, cuando el ovalado te tira los cocos. Sí. ¿no? Y me quitaron eso, y el cover era lindísimo. Pusieron Unfinished Masterpiece. Y yo le dije, si tú sacas ese disco, que yo no lo he terminado, no he dado, yo más nunca te voy a grabar. Oye, ahorita que estás tocando lo de los cocos y eso, ¿tú practicas la santería? No, a mí me interesó la santería por el tambor, conociendo a Francisco Aguabella, conociendo a Jorito Collazo, que trabajaron conmigo. O sea, después yo quería saber. Ahora, ¿sabes qué? Como me dio Tito Ruiz, lo más malo es saber. Pero lo mejor de saber es cuando tú puedes platicar con un tremendo percusionista y saber qué es lo que están haciendo. Sí. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque el último disco que hace Tito Puente lo hace contigo. Y allí ustedes hacen un tema que se llama el Ituto Eche. Sí. Ituto es la ceremonia de cierre, la ceremonia para cerrar la vida, ¿no? Y Eso es lo que vio el señor Robert Farris Thompson. pero me llamó mucho la atención qué cosa que él canta, hace un Ituto, que además es tremendo tema, y después se muere. No sé. Tito estaba ya muy ¿Y por qué hicieron un número que se llamase Ituto? Que es así como decir extrema Porque unción ya para el despedir. tuto tiene que ser con la mente, con la cabeza limpia, los pensamientos limpios, ¿no? Y cuando se canta, y tú, H, eso después lo preparé para Tito Puente, ¿no? Ocálice quiere decir, lo que tú vayas a hacer, hazlo con tu corazón, sinceramente. Y tú era la cabeza, como viene como de Obatalá, que trabajo con la cabeza, ¿no? ¿Me explico? Después yo lo hago para Tito, sabiendo que Tito se está muriendo. No que está muriendo en el sentido, pero está bien enfermo, porque es una válvula que él no se quería operar
que lo estaba molestando ya por 7 años. Y ahora el problema fue que estaba a la corto de respiración. Sí. Cuando va a tocar con la Sinfónica con su permiso, en Puerto Rico, le da el ataque. Ya. Para ti como músico, ¿qué fue Tito Puente? ¿Cómo? Para ti como músico, ¿qué fue Tito Puente? Tito Puente era un genio. A mí no hay nada que se puede decir, es un genio. Primero era arreglista, lo ajeno que grabó, hizo 100 y pico LP todavía. Pero los arreglos que hizo, particularmente lo que escribió para su orquesta cuando empezó conjunto, cuando le escribe para Lupe, donde no mete palo es cuando le graba a Celia Cruz, ¿no? Ajá. Y la razón que Celia tiene el éxito que tuvo ella es porque Gianni Pacheco había cambiado el sonido de su orquesta y era una copia de la Sonora Matancera. Exactamente, sí, claro. Cuando graba, ella viene con esos palos de la Sonora, ¿no? Que le hizo una cinta a Santos, que está Celia Cruz cantando jovencita con la Sí, de Sonora. 17 años. Te hace una copia. Sí. Cacao modificado y esas cosas. Sí, pero la meringuita, Camadé, a mí estoy hablando de discos que tengo yo por 62 años, 78, que cruzaron el mar a Puerto Rico, ir y vuelta ya 4 veces, estaban curados. Para los oyentes jóvenes, cuando Eddie dice 78, no vayan a pensar que él está hablando del año 78. Él está hablando de los discos que eran más rápidos, que eran los discos de 78 revoluciones por Después minuto. llegó 45. Después vinieron los 45, que eran los más chiquititos, hasta que se llegó a la época de oro, que fue el long play, el LP, Exacto. que era de 33 revoluciones por minuto. Exacto. Los long play. Entonces le pregunté a Eddie por el tiempo que él estuvo con Tito Rodríguez. ¿Cuántos años? Con Tito, algún LP con Pete Terrace. Mi hermano me recomienda a Tito. Ajá. Y voy con Tito, entro con Tito del 58 hasta el 60. Pero Tito no tenía orquesta. Él está preparando un show para Las Vegas. Ajá. Se ponían 2 revólveres con una cosa de vaquero y cantaba My name is Hapalon Tito, bang, bang. Y fuimos a Las Vegas y en menos de un mes lo botaron los orquestas a Tito y a todo el mundo de ahí. Y venía con su bailarina cubana, alta, y la señora que era japonesa, se vestía de común y cantaba From the Flower Drum Song, Poor Butterfly y todo eso. Claro, y él hacía con el tema el show era uno de los shows más malos. Era el tema de Hopalong Cassidy, ¿no? No, era Hopalong Tito. Hopalong Tito, sí. Pero eso no gustó a nadie. Después, para no volver para atrás con la bochona, yo viajé 2 veces con Tito en carro y nos cogiendo carretera. Primero tocamos en la primera gira fue en Fort Worth, Houston, Fort Worth y San Antonio. Uy. Yo creo que vi a Santa Ana cruzando así en esos años que venía a pelear con la gente de Texas. Después volvimos para atrás. Grabo con Tito el fin el principio, casi el fin, como entrando al 59, porque grabamos live at the Palladium. Ajá. Hace orquesta para esa grabación. Pero él lo que estaba interesado era hacer una cuestión como Desi Arnaz. Era lo que él quería hacer. Es lo que estaba buscando. Él conoció a la señora de él en el Chinatown, como Desi Arnaz conoció a Lucille Ball. Pero los discos que hicieron de esos live at the Palladium fueron muy buenos. Oh, no, eso es el mejor disco para mí, grabando música caribeña, bailable y Latin Jazz. Claro, porque ese disco de Satin and Lance y Satan and Lance y El Fergus World, que le pusieron el moldo de las locas, porque este tipo no se podía escribir eso, ¿no? Ahora, cuando tú sacas tu primer disco de La Perfecta, a mí no se me olvida que Charlie te escribe en el cover, en la portada. Entonces dice, el hermano mío está loco, acaba de abandonar la orquesta que más bailes hace, la que tiene más éxito, para inventar una orquestita que él ha llamado La Perfecta. ¿Por qué decía que estabas loco?
Bueno, después mucha gente pensó que el efecto estaba loco. Bueno, la cuestión es que, el loco no me molesta a mí. Porque a mí me preguntaron una vez en una entrevista, ¿es verdad que Eddie Palmieri está loco? Y yo dije, por supuesto. Pero yo estoy pensando en el filósofo Platón, que él dijo, un músico es un loco inspirado. So, era un orgullo que me llamen loco, ¿no? Ellos no están entendiendo mi contestación, pero Charlie lo que está hablando era contra la corriente. Estaba el conjunto, estaba en charanga, y ahora sale con 2 trombones, que nadie había escuchado algo así, con flauta de madera, que cambió todas las infraestructuras de orquesta en Nueva York. Ese era Eddie Palmieri. Se nos fue el miércoles, pero evidentemente genios como ese no se van nunca. Allí queda esa maravilla de música para seguir escuchando hasta la eternidad. Muchísimas gracias, querido maestro Eddie Palmieri. Son las 10:37, una pequeña pausa y ya regresamos a la cruda realidad aquí en Conexión. Vamos a Orlando, donde está la doctora Marisabel Puerta Riera. Marisabel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, César. Un gusto estar con ustedes. Marisabel, temprano leíamos que el presidente Trump quiere hacer un nuevo censo. ¿Por qué? Bueno, ahí hay varias cosas, además del tema del redistricting, del rediseño de los mapas electorales. También hay otro interés que creo que es el que menos atención se le presta, y es volver a lo que él había planteado entre 2019 y 2020, que ya venía el censo. Él quería incluir una pregunta sobre el estatus migratorio en la planilla del censo. Y eso no es que no se haya hecho, sí se hacía, pero hace muchos años. Y eso se eliminó justamente porque es necesario saber realmente el tamaño de la población para efectos no solamente de conocer para los circuitos electorales, los mapas electorales. También hay que saber a cuántas personas hay que atender en términos de servicios públicos, cuántos policías necesitamos, cuántos maestros necesitamos, y también, por supuesto, para temas de infraestructura. Entonces, esa es una información que debe ser lo más fiel posible a la realidad. No es solamente para efectos electorales. Y eso en el 2019, eso se le criticó al presidente, se explicó, en la opinión pública hubo debates y eso se dejó así. Ahora él, como tiene todo el poder en sus manos, él está planteando hacerlo, aun cuando a mí no me queda muy claro, porque primero todavía no tenemos censo, puede haber algún ajuste, pero aparentemente los expertos están aconsejando que esto no es que sea contraproducente, es que eliminar, porque esa es la idea, ¿no? Eliminar a la población que se va a censar por su estatus migratorio va a traer consecuencias a los efectos de lo que es la misma gobernabilidad. Entonces, creo que esto es añadir más problemas a los que ya tenemos desde el punto de vista del funcionamiento de los gobiernos locales y estadales por el impacto que tiene la influencia del gobierno federal. Pareciera que es todo motivado por esa fobia antimigratoria, Marisabel. Yo creo que el presidente sigue apostando a que sus políticas de reforzamiento migratorio, que es el tinte que ellos le dan y que claramente son anti-inmigración, él cree que eso le sigue dando, sigue apoyando su agenda, ¿no? El hecho de que él tenga estas redadas que parecen terribles, salidas de un drama de estos que uno ve en televisión. Él apuesta porque eso le mantenga los niveles de popularidad que ha estado perdiendo, y que inmigración es una de las categorías donde el presidente ya está dando señales de debilidad, precisamente, creo yo, por esa sobreexposición de la crueldad, de llevarse una abuelita
presa, eso no le está dando los resultados que ellos estimaban. Sin embargo, están reforzando esas políticas. Creo que es la intención de esta administración seguir apostando porque este sea un tema fundamental de su agenda política. Y yo estimo que dado su rechazo a las estadísticas reales, él en ese mundo alternativo, él verá esto como una aprobación absoluta, ¿no? Eso es lo que yo creo que va a seguir ocurriendo. Y es factible hacer un censo este año, porque tengo entendido que si no se hace cada 10 años, tiene que ser el número 5. Sí, y quizás eso sea lo que lo lleva aunque eso no viene de él, eso viene de su entorno que está pensando justamente en cómo seguir limitando la vida de los inmigrantes legales e indocumentados en este país, porque no solamente se está atacando al inmigrante indocumentado, los que somos inmigrantes que estamos en una situación de legalidad también estamos siendo afectados. Y creo que esto es justamente lo que se pretende, ¿no? Hay una, me parece a mí que desde el punto de vista comunicacional, no sabemos si esto lo van a poder hacer, para empezar por ahí, ¿no? Porque los expertos, a los que yo he leído, no consideran que esto sea viable y que en todo caso lo que va es a entorpecer lo que son políticas demográficas clásicas y tradicionales. El asunto está en que esto crea una campaña de terror, esto es parte de una campaña de terror que crea desazón. César, hay gente con documentos que no quiere salir a la calle. Hay gente con una situación o estatus legal que no quieren ir ni al médico. Sí. Eso está pasando en este país. Entonces, creo que más allá de que puedan lograrlo o no, que sería un error, por cierto, porque estamos hablando de que se está negando la realidad. Tú no puedes llegar y hacer una medición solamente de la gente a la que tú consideras que es viable desde el punto de vista de la estimación de la población, y entonces deja por fuera un montón de gente que va a necesitar de aspectos de infraestructura, servicios, calles, hospitales, bueno, aunque ellos con todas las políticas más bien están retrocediendo en esa materia, pero esto va a tener impacto. Imagínate tener menos policías, menos médicos, menos maestros. Así es. María Isabel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A ustedes, César, un gusto como siempre. La doctora María Isabel Puerta Riera, del Valencia College desde Orlando. Son las 10:48 minutos. Sydney Sweeney, la actriz de Euphoria y The White Lotus, se ha convertido en el foco de una intensa polémica tras su nueva campaña con American Eagle. Sydney Sweeney has great genes. Mientras la marca explotó financieramente, con un incremento estimado de $400 millones en su valor bursátil en solo 24 horas, no todo fue aplauso. Pero el anuncio se politizó aún más después de que el presidente Trump elogiara a Sweeney en una publicación en Truth Social por ser republicana registrada y a la empresa por ser anti-woke. Dijo, la situación ha cambiado drásticamente. Ser woke es para perdedores, ser republicano es lo que quiere ser. Fin de la cita. Para algunos críticos, decir que una persona tiene grandes genes o buenos genes es como insensible, insinuando connotaciones raciales y eugenésicas. La marca se la jugó desde el principio. Fue un juego de palabras, jeans, genes, y jeans, los pantalones. American Eagle aclaró que se trataba simplemente de destacar jeans y el estilo individual de cada persona que los usa. Hicieron su negocio. Y ahora vamos al cine. Vamos a ver la película La sombra del sol de Miguel Ángel Ferrer, a quien tenemos ahora en el programa. Miguel Ángel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, gracias por tenerme, muchas gracias. ¿Qué es La sombra del sol? La sombra del sol es una película hecha en Venezuela que se trata de dos hermanos que se unen para ir a un concurso musical en Caracas, en la capital, para ganarse un dinero, un premio.
Y el hermano menor escribe, el hermano mayor canta, y lo curioso es que este hermano menor es sordo. Entonces le Mm. pide a su hermano mayor que sea su voz para que finalmente el mundo lo escuche. Es una película de sueños imposibles, de superación, ambientada en Venezuela. Y bueno, es una película que espero que al público lo deje muy inspirados para que sigan sus sueños. El hermano sordo compone música. Sí, es liricista en particular, Ajá. escribe. Escribe la letra de la música que va a cantar el hermano. Correcto. ¿Y qué tienen ellos? ¿Sería una especie de road movie entonces, Miguel Ángel, ir de Acarigua a Caracas? Hay una parte que si no necesariamente, en realidad el camino es todos los obstáculos que tienen que sobrepasar para hacer esta meta realidad. Ujú. Primero que nada, que un chico, lo más imposible, entre comillas, ¿no? Que un chico sordo escriba música, que escriba lírica, con ritmo, ¿no? Mm. ¿Cómo sucede esto? Y esto es parte del personaje de Alex, que en realidad es un genio, un tesoro escondido ahí en el medio del llano. Eh, y bueno, es una persona que le da voz, le quiere dar voz a su hermano, un hermano, un cantante que ha dejado todo por de lado, que ha dejado sus sueños y que no ha aprovechado los dones y los regalos que le ha dado la vida. Entonces, todos esos obstáculos del día a día que suceden en Venezuela y cómo llegar a ese sueño es imposible multiplicado por 100 y cómo aún así estos dos chicos venezolanos echan para adelante para lograrlo. ¿Quiénes son los actores, Miguel Ángel? Carlos Manuel González es el hermano mayor que hace del personaje de Leo y Ángelo López es el hermano menor. Ángelo López es un chico sordo de El Valle de Caracas, Ujú. quien nunca había actuado en su vida. Y bueno, fue una experiencia increíble trabajar con él. Qué bien, interesante. ¿Por qué el título, La sombra del sol? Una muy buena pregunta. Tiene que ver con la trama de la película, tiene que ver con un poco de algo de, me gusta mucho la astronomía, también el personaje de Alex le Ujú. gusta mucho la astronomía. Tiene que ver algo con por los objetos que brillan en nuestro universo y cuánto brillan. Pero en realidad el verdadero significado es algo que se explica en la película y algo que vive en la película. ¿Por qué se llama la película La Sombra del Sol? ¿Por qué se llama la canción que escribe Alex La Sombra del Sol? ¿Qué Ah, está significa bien. eso en la película y qué significa eso para el público después que la ven? ¿Quién escribió la película? La escribí yo con Guillermo de la Rosa, un venezolano que vive en Toronto. Muy bien. ¿Y por qué Acarigua? Acarigua porque, bueno, fue en realidad la ciudad y la gente que me inspiró a escribir esta trama. Nuestro productor Will Romero nació en Acarigua y él me llevó 2 o 3 veces para allá y en realidad me dio a conocer el llano. Ahí fue cuando me reencontré con ese espíritu del venezolano, ese espíritu invencible de gente que literal hace milagros al día a día para Ujú. vivir y para llegar a sus metas. Y Acarigua también es una ciudad que, como Leo, el personaje del hermano mayor, tenía mucha promesa, ¿no? Era una ciudad donde iban a hacer un aeropuerto internacional, el centro de agricultura del país, y tenía mucha promesa y la sigue teniendo. Entonces también tiene mucho de Leo, como ese personaje, muchos sueños que todavía no se han hecho realidad. ¿La película cómo se financió, Miguel Ángel? Por financia privada, en realidad, bueno, si hablamos claro, la financié yo. Ajá. Agarré todos mis ahorros de mi vida y dije, ¿sabes qué? Este es el momento en el que tengo que darme el chance de, de poder hacer una película, un largometraje y enseñar lo que puedo hacer, lo que podemos hacer juntos con el equipo que yo conozco, con los actores que yo conozco y llevar esta historia de Venezuela para el mundo. Hablando de Venezuela para el mundo, ya ha sido exhibida en varios festivales. ¿Cómo le ha ido? Increíble. En todos los festivales que vamos, sí, yo voy a decir que el 90% siempre estamos agotados. La gente sale eufórica, inspirada, ya sea un público español, ya sea un público mexicano, americano, hasta en New Delhi, en Nueva Delhi, en India, la han visto y me han mandado fotos, me han mandado videos.
de gente que dice, estos son dos hermanos en Venezuela, pero también son dos hermanos en India, son dos hermanos en México, son dos hermanos en Perú, en España y hasta en Estados Unidos. Y por eso ahorita ya terminamos de escribir el guión, el remake americano, porque hay un actor de renombre que quiere llevar esta historia, inspirada por la historia original venezolana, pero llevarla a un público americano. Y bueno, estamos muy, muy entusiasmados de que esta historia ha llegado tanto, porque es una historia universal. Qué maravilla. ¿Cuándo se puede ver en Miami? En Miami desde ayer, desde el 7 de agosto hasta el 14, en CMX Brickell, CMX Doral, Coral Gables Art Cinema, y desde el 14 de agosto hasta el 21 en Sabor Cinemas en Fort Lauderdale. Y una ventana pequeña, pero suficiente para que el público se entere y que pueda ir a tener esta experiencia en el cine. Ya tuvimos nuestra premiera en Doral y estuvo agotada y la gente salió eufórica, los venezolanos salieron contentísimos y queremos brindarle, enseñarle al venezolano afuera del país, y también adentro, pero afuera del país ahora en los Estados Unidos, que se vean reflejados en pantalla y que se recuerden de los bonitos que son, de lo invencibles que son y que pueden alcanzar todos sus sueños. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias a ti, César. Miguel Ángel Ferrer, el director de La Sombra del Sol. Y este lunes en Conexión ya han pasado 200 días de Donald Trump en la Casa Blanca. Después de la experiencia de estos 200 días, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Este lunes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rodríguez.